Como función funcional, un tema interesante son los bloques, ¿ya? No tiene nada que ver con bloques de código, ¿ah? Sino es los bloques que permiten ejecutar código, ¿no? Pasarle, por ejemplo, una porción de código a un método, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Por ejemplo, en la clase de biblioteca que nosotros ya teníamos, vamos a crear una función que nos permita, por ejemplo, listar libros por categoría. Entonces, cuando venga ese dato nos va a servir para el símbolo, nos va a servir para filtrar cada uno de ellos. Pero miren cómo utilizando bloques de código doen, o sea, ¿no? Le digo, para ese libro, ¿sabes qué? Eh, trabaja con ese libro. El YEL le dice, trabaja con ese libro. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos allá, por si acaso, en la clase, ¿ya? En, en libro hemos añadido un atributo reader autor, ¿ya? Para que tengamos disposición de él. Entonces, en el test, lo que vamos a hacer es primero, no se olviden, cargar nuestra hoja virtual, nuestros archivos. Nuestra clase la creamos dos archivos, ¿no? Uno de TDD, JCF, JPA. Allá, lo voy a poner ahí, JCF, JPA y Ruby. Entonces, cuando agregamos los tres, básicamente tenemos uno de cada categoría, ¿no? Pero miren cómo acá nosotros le pasamos la categoría, ya le pasamos la categoría con la cual va a trabajar, pero le decimos que es el libro en cuestión que nos va a devolver el método, porque acá bien claro dice, devuelve el libro en cuestión, por favor imprime el autor, ¿ya? Entonces, un poco que nos estamos dando cuenta cómo trabaja los bloques de código y él nos va a devolver en este momento el autor que está trabajando. Entonces los bloques son muy interesantes. Ya, incluso nosotros, miren, buscando en Stack Overflow podemos encontrar mucho más sobre él, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos vamos dando cuenta de que existen dos formas, ¿no? Una forma, por ejemplo, que es con llave. Acá dice recorre el arreglo y por cada uno de estos imprime el valor. O puedes hacerlo así, ¿no? Dado este parámetro, imprímelo. Entonces, o lo puedes hacer incluso desde una sola línea, así, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Es interesante cómo se puede trabajar. Ya hay muchísima información al respecto, por ejemplo, también en sitios como este, ¿no? Ustedes pueden ver el uso, ¿no? De este. Por ejemplo, miren este ejemplo de acá. Si yo tuviese que imprimir una cadena y después le digo YEL y después le digo imprimir una cadena, entonces básicamente le digo que cuando llamen a esta función y le pasen una porción de código, que es lo que estamos viendo, o un bloque, entonces le dice pux, hurra, el código bloque está aquí, ya. Pero este de acá se va a imprimir acá a la mitad, ya. Primero se imprime este, después el de acá y después este, ¿no? El YEL le dice que tome lo que ha pasado como argumento, ya. Pero a veces pasa de que ese bloque de repente no te lo pasan, ¿ya? Y ahí vamos a ver que hay necesidad de utilizar el block hidden, ¿ya? El block given, perdón, que nos dice qué pasa si lo pasaron o no. Por ejemplo, aquí le digo a la función, si tengo dos números random, entonces tomo uno, tomo el siguiente, si obviamente me han dado el bloque de código, ¿no? Como asegurándome, si me han dado el bloque de código, pues hago esto. Si no, pues simplemente hola. Entonces aquí si le estoy mostrando que le estoy pasando el bloque de código, entonces le estoy dando dos valores y con cada uno de ellos voy a imprimir los valores de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando venga aquí, el X va a ser, por ejemplo, random al 10, y el Y va a ser el random al 50. Entonces, primero va a salir el mensaje este de acá, cuando lo imprima, va a salir el 8 y el 21, bueno, en este momento, y después va a salir el otro. ¿Ya? Pero este de acá le valida o le dice, si es que me han dado bloque de código, ¿no? Sino poco para asegurarse, si no te va a dar una excepción. Por ejemplo, si yo me voy aquí y le digo, no hagas esto, ¿ya? O sea, le estoy prácticamente diciendo, no te estoy dando bloque de código, entonces cuando yo lo corra, me va a salir ese error, ¿ya? Me va a salir ese error. Entonces la idea no, la idea es que sí ahí le pases el bloque de código y por eso que tienes este resultado, ¿ya? Estos son los bloques y es muy interesante, búsquenlo, hay bastante información sobre bloques.
como es un tema nuevo, a veces hay que estudiar un poquito más. Acá la página RubyMon también explica muy bien esto de los bloques. Por ejemplo, miren, de cálculo de esto y el bloque que va a venir, ¿no? Bloque llamada de estos dos. Entonces, dado estos valores, le digo, acá está mi bloque. Te voy a dar dos parámetros y por favor súmalos. ¿Ya? Entonces, esa es una forma. Acá también tengo otro ejemplo. Dado el número que viene, trabajo con ese número. Entonces, cuando le mando un 1, con ese número le digo number más 1. Entonces, es una forma de trabajar. ¿Ya? Hay bastante información sobre bloques, muchos más ejemplos. Incluso acá en el Ruby Tutorial wiki2.com también nos da una idea de lo mismo, ¿no? Vamos a ver, miren, por ejemplo, acá dice el campo que me viene hola,99, ¿no? Perdón, al método el hola,99. Entonces, si le mando un bloque de código, como pueden ver acá, el primer argumento va a ser el hola y el segundo argumento va a ser el 99. Entonces, por eso que le acaba de imprimir